Hablábamos de un tema, lo anunciamos, esta nueva ley. Está junto a nosotros ya el abogado Luis Valladares, junto a la Cari. Cari, ya le acompaño en segundos nada más con esta nueva ley, esta nueva propuesta que está funcionando como piloto en Quito. Bienvenido, abogado. Cari, con usted. Así es, mi querido gordito abogado, ¿cómo está? Muy buenos días. Siempre es un gusto tenerlo aquí a los años que nos visita y nos encanta. Bienvenido. El día de hoy vamos a hablar de una nueva ley que existe. Cuéntenos un poquito sobre el tema. Bueno, muy buenos días, Cari. Muy buenos días, queridos televidentes. Lo que debemos informar es que, evidentemente, lastimosamente nosotros hemos tenido pésimas experiencias en cuanto al manejo de los delitos de violencia sexual y la violencia contra las mujeres. Así es. Es más, en muchos aspectos, en medios de comunicación como este y en otros, hemos sabido hablar que lastimosamente como Estado, como sociedad, perdimos el año. Cuando existió el repunte del femicidio, supimos manifestar eso, porque no era cuestión de cifras que se nos presentaba muchas veces que no concordaban con la realidad, sino que nosotros en la realidad prendíamos un medio, una televisión, veíamos una noticia y veíamos que las mujeres cada vez era más frecuente las muertes de las mujeres, el femicidio en manos de aquellas personas que les juraron amor. Razón por la cual, recuerde ese defensor público, también supo manifestar que quería que se declare en emergencia este tipo de procesos. Porque lastimosamente, reitero, nosotros peleamos manifestando que nosotros como Estado nos había ganado la violencia de género, a nosotros la batalla. En este punto puedo manifestar que existe una nueva ley, la Ley Orgánica Integral para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra la Mujer, dentro de la cual se busca de manera integral, de manera orgánica, porque esta ley prevalece sobre las demás, la protección y cuidado de las mujeres en distintos ejes. Ejemplo, dentro de esto se intenta, se ha establecido un sistema nacional integral para la prevención y la erradicación que está formada por 16 estatutos, ministerios de salud, de inclusión económica, ECU 912, Policía Nacional, Fiscalía, gobiernos seccionales autónomos, defensorías, etcétera, para que en conjunto empiecen a buscar lineamientos, políticas, protocolos para la atención de las víctimas y principalmente ir solventando las falencias que teníamos. Ejemplo, con la anterior ley muchas veces la víctima se acercaba a pedir una boleta de auxilio para que le pueda proteger y muchas veces se le negaba a esa boleta, había inconvenientes, pedían medios probatorios que no los tenía, que traigan testigos, y lo cual llevaba a lo que nosotros es de conocimiento, que las víctimas terminaban por no poner la denuncia y terminar cayendo en las manos de la violencia. Razón por la cual veo que también hay un enfoque que se está intentando a través de la educación, la cambio de mallas curriculares. En este punto están intentando buscar un enfoque de género. Sí, buscando, por ejemplo, la prevención en cuanto al acoso sexual, al abuso sexual, al embarazo adolescente y a la educación sexual. De la misma manera se determina la confidencialidad en la atención médica en cuanto a adolescentes cuando van a centros médicos, porque muchos temían irse a hacer atender por el hecho de que se viola el derecho de confidencialidad y se da discriminación y llevaba a varios conflictos a nivel interno. Dentro de esto, también debo de manifestar que dentro de los cambios más importantes que tenemos nosotros, las tenemos y tenemos el conocimiento en cuanto al reglamento. Es una de las múltiples dudas que me han hecho llegar en ciertas entrevistas, dentro de las cuales nos han manifestado, doctor, ¿qué pasa con las boletas? ¿Qué pasa con las acciones, con las medidas de protección? Dentro del reglamento ha sabido determinarse como acciones urgentes. El hecho de que la Policía Nacional, dentro del ámbito de sus competencias, con respeto a los derechos humanos, ¿sí? Puedan acompañar o mitigar en algo la violencia. Abogado, ¿en qué ha cambiado entonces con esta evolución positiva, digámoslo así? ¿En qué ha cambiado el proceso de hacer la denuncia? ¿Dónde se la hace? ¿Cómo se la hace? ¿Frente a qué acciones se las tiene que hacer? Cuéntenos, doctor, por favor. Esa pregunta es perfecta. El cambio ha sido tangencial, principalmente administrativo, porque administrativamente muchas de las denuncias quedaban en nada. El cambio ha cambiado en cuanto a la competencia, entendida como. Ahora tenemos la competencia que asumen, ¿sí?, la Junta Cantonal de Protección de Derechos, las tenencias políticas y de la misma manera, si no existen tenencias políticas, las comisarías nacionales, ¿sí?, para que puedan, cuando se presenta una denuncia de violencia a petición de parte o con escrito, sin pedir los grandes requisitos como antes, estableciéndose que la violación en cuanto a formalidades no implica a que se administre justicia, es decir, ellos no van a poder poner que faltó un requisito para no poder emitir una medida de protección inmediata. Exactamente. Estas medidas de protección van a ser inmediatas, surten efecto desde que se entregan. La Policía Nacional está encargada de
Ahora, por ejemplo, ya sin autorización legal, ahora se llaman actos urgentes, dentro de los cuales la Policía Nacional puede ingresar al domicilio, acompañando a la víctima, porque muchas veces la policía solicitaba o requería la autorización judicial para poder ingresar a un domicilio. Ahora no, puede ingresar a retirar los implementos, documentos de las víctimas, porque muchas de las mujeres salen a veces sin la documentación, claro, o sin la ropa miedo, necesaria. ¿no? Claro, de regresar tal vez, ahí se sienten un poco más respaldadas también. Ofreciendo esa protección integral que tenía que hacer tanto a ellos como a los dependientes. De la misma manera, la policía tiene que acompañarles a la Junta Cantonal de Protección para que se dé la emisión de la medida administrativa de protección emergente que sea necesaria, ¿sí? Y brindando la protección en cada uno de estos momentos, independientemente de las facultades que tiene la policía de aprender al agresor del momento mismo del cometimiento de un delito flagrante. En cambio, administrativamente ya tienen estas autoridades la nueva competencia de otorgar sin trámites engorrosos, de manera inmediata, oportuna, las medidas administrativas de protección, en las cuales suman algunas novedosas, en las cuales puede bajarse el horario de trabajo de la víctima, suspender temporalmente las actividades del agresor si es que comparten, digamos, en una institución educativa, y medios tecnológicos para poder reportar de manera inmediata si es que existe una inminente violación en cuanto a los derechos de la posible víctima. De la misma manera, hay algo importantísimo. Nosotros en el 2014, nosotros ya tipificamos un nuevo tipo de delito, el delito de violencia psicológica. Correcto. Ahora nosotros incrementamos un tipo de delito de violencia, ejemplo, la violencia patrimonial y económica, la violencia política y la gineco-obstétrica. En cuanto a la violencia económico-patrimonial, establece que será sancionada aquella persona que violente a la mujer, limitándole económicamente o en el patrimonio, que muchas veces ha sido la medida mediante la cual se ha valido el agresor para mantener sometida a su víctima. Que ha sido todo una serie de extorsión psicológica, por llamarlo de alguna manera. Mi querido abogado Valladares, es un tema extremadamente amplio, es una suerte contar con un asesor jurídico en este programa que nos hable tan claro, para que ustedes, amigas mías, estén totalmente al tanto de todo lo que pueden hacer, de cómo ha mejorado. Inicialmente estaba funcionando como plan piloto, me decía, acá en Quito, ¿no es cierto, mi doc? Y ya va a empezar a aplicarse a nivel nacional, pero hay nuevas ventajas. Exacto. Gracias por estar aquí, mi querido doctor. Mil disculpas. El tiempo nos come, un tema interesantísimo. Mujeres, pilas, pilas. La ley ha mejorado, ha innovado, está mucho mejor para ustedes. Y eso es lo que queremos, mi querido gordito, y nos encanta que este sea el programa, el medio para que muchas de ustedes también se informen de lo que existe ahora.